¿Quieres conocer una hora de datos curiosos? Suscríbete a Zarpado que ya empezamos. En 1954, un hombre llegó al aeropuerto de Tokio con un pasaporte de un país que no existía, Taured. Aseguró que estaba en un viaje de negocios entre Francia y Japón, pero su documento mostraba un mapa distinto y su nación nunca fue registrada. Horas después, desapareció sin dejar rastro. Este caso sigue siendo uno de los mayores enigmas de la aviación. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética desarrolló un proyecto secreto llamado el Experimento del Sueño, en el que mantuvieron despiertos a prisioneros políticos por más de 15 días, usando un gas estimulante. Lo más perturbador fue que empezaron a perder la cordura y a mutilarse. Aunque muchos dudan de su veracidad, algunos documentos militares hablan de pruebas similares. En 1980, un grupo de científicos en Princeton afirmó que la conciencia humana podría alterar la realidad física. En el proyecto PER, miles de personas intentaron influir con la mente en generadores de números aleatorios. Aunque los resultados fueron leves, demostraron una ligera desviación estadística, lo suficiente para hacer dudar a la ciencia clásica. En el mundo animal, la mariposa monarca realiza una de las migraciones más asombrosas del planeta. Cada año viaja más de 4.000 kilómetros desde Canadá hasta México, cruzando montañas, desiertos y tormentas. Lo increíble es que las que llegan nunca son las mismas que partieron. Son tataranietas de las que iniciaron el viaje. El físico Erwin Schrödinger, famoso por su paradoja del gato, una vez fue acusado de mantener una vida demasiado bohemia. Tenía relaciones simultáneas con varias mujeres y escribió parte de sus teorías sobre mecánica cuántica, mientras pasaba un retiro amoroso en un hotel alpino. En los años 60, la CIA lanzó el proyecto Acoustic Kitty, un intento de espiar a la Unión Soviética implantando micrófonos dentro de gatos reales. La misión fracasó rotundamente cuando el primer gato fue atropellado apenas inició la operación. Millones de dólares invertidos y un resultado más propio de una comedia. El récord del animal más longevo pertenece a una almeja islandesa llamada Ming, descubierta en 2006. Tenía 507 años y murió accidentalmente cuando los científicos intentaban estudiarla. Nació en 1499, cuando aún reinaba Enrique VII en Inglaterra. Vivió más que 5 generaciones de humanos. En 2011, un video llamado Nyan Cat conquistó internet. Un gato con cuerpo de galleta volando por el espacio dejando un arco iris. Lo curioso es que el creador, Chris Torres, lo dibujó como broma, pero el GIF terminó siendo un fenómeno cultural que inspiró canciones, juegos y NFTs vendidos por miles de dólares. En África, cada año millones de ñus, cebras y gacelas cruzan el río Mara en una migración épica hacia las llanuras del Serengeti. Algunos mueren devorados por cocodrilos, otros ahogados por la corriente. Sin embargo, este viaje mantiene el equilibrio ecológico de todo un continente. En 1977, la NASA recibió una señal de radio de 72 segundos proveniente de la constelación Sagitario. La llamaron Wow Signal, porque el astrónomo Jerry Ehman escribió esa palabra en la hoja de registro. Hasta hoy nadie ha podido explicar su origen, ni repetirla. ¿Casualidad o contacto extraterrestre? Durante la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra entrenó palomas para llevar mensajes secretos y hasta cámaras diminutas. Una de ellas, Cherami, salvó la vida de casi 200 soldados franceses en 1918 tras volar herida más de 40 kilómetros. Fue condecorada y disecada en un museo de Washington. En 2020, una serie de Netflix llamada Tiger King se convirtió en un fenómeno global. Mostraba la vida de Joe Exotic, un excéntrico criador de tigres con rivalidades,
música country y hasta intentos de asesinato. La locura fue tal que inspiró memes, disfraces y debates sobre la ética del entretenimiento animal. El pingüino emperador posee un récord fascinante. Puede bucear hasta 500 metros y permanecer bajo el agua más de 20 minutos sin respirar. Su sangre contiene una concentración especial de mioglobina que le permite almacenar oxígeno como si fuera un tanque viviente. En el siglo XIX, Mary Anning, una joven británica que vendía fósiles en la playa, descubrió el primer esqueleto completo de un ictiosaurio. Sin educación formal ni reconocimiento, cambió la paleontología para siempre. Su historia inspiró la frase: "Ella vende conchas en la orilla del mar". En redes sociales, el Ice Bucket Challenge de 2014 se volvió un fenómeno mundial. Miles de personas, desde celebridades hasta políticos, lanzaron cubos de agua helada para apoyar la investigación de Lela. Lo que muchos no saben es que recaudó más de 220 millones de dólares y permitió descubrir un gen vinculado a la enfermedad. El ratón espigado africano tiene un poder de regeneración que parece ciencia ficción. Puede curar heridas graves y regenerar piel y pelo sin dejar cicatriz. Los científicos estudian su ADN para aplicarlo en la medicina humana. Quizá el secreto de Wolverine esté en África. En 1986, el accidente de Chernóbil dejó una ciudad fantasma, pero en 2016, las cámaras registraron algo asombroso: caballos de Przewalski viviendo libremente entre los restos radiactivos. Sin humanos alrededor, la naturaleza se abrió paso y creó un nuevo ecosistema salvaje. El emperador romano Elagábalo, de apenas 14 años, fue famoso por su extravagancia. Organizaba banquetes donde lanzaba pétalos de flores hasta asfixiar a los invitados y ofrecía oro a quien lo hiciera reír. Su reinado duró poco, pero su vida dejó huellas de puro surrealismo histórico. El gusano Linnaeus longissimus, descubierto en las costas de Escocia, puede medir hasta 55 metros, más largo que una ballena azul. Su cuerpo segrega una sustancia tóxica y viscosa que disuelve a sus presas. Un verdadero monstruo marino que parece inventado por Lovecraft. En 2023, un video viral mostraba a un supuesto viajero en el tiempo en TikTok afirmando venir del año 2671. Predijo eventos que coincidieron parcialmente con la realidad, lo que disparó millones de debates sobre universos alternos y simulación digital. Durante la Guerra Fría, la NASA investigó un experimento conocido como Project A119, cuyo objetivo era detonar una bomba nuclear en la Luna. Querían mostrar poder ante la URSS. El proyecto fue cancelado, pero los documentos salieron a la luz décadas después, confirmando que fue real. El ave charrán ártico ostenta el récord del viaje más largo del reino animal, más de 7,000 kilómetros al año entre el Ártico y la Antártida. Vive bajo 2 veranos eternos, siguiendo el sol y escapando del invierno, como si el planeta entero fuera su hogar. En 1891, Helena Blavatsky propuso una teoría espiritual llamada teosofía, que unía ciencia, religión y filosofía oriental. Afirmaba que existen maestros ascendidos guiando la evolución humana desde planos invisibles. Su obra influyó incluso en Einstein y en movimientos místicos posteriores. En 2013, un meteorito explotó sobre Chelyabinsk, Rusia, liberando una energía equivalente a 30 bombas de Hiroshima. Más de 1.500 personas resultaron heridas solo por la onda expansiva. Las cámaras de autos grabaron el evento y mostraron una luz más brillante que el sol cruzando el cielo helado. En 1915, durante la batalla de Gallipoli, miles de soldados británicos desaparecieron cuando una extraña nube descendió sobre el campo. Testigos afirmaron que la niebla se levantó minutos después y no quedó rastro de ellos. Décadas más tarde, el misterio aún no tiene explicación lógica ni militar. El meteorito Allende, caído en México en 1969,
contiene compuestos más antiguos que el propio sistema solar. Los análisis mostraron fragmentos formados hace más de 4.500 millones de años. En otras palabras, es una piedra que vio nacer al Sol. Durante la Segunda Guerra Mundial, el submarino USS Scorpion desapareció en 1968 con 99 tripulantes a bordo. Lo extraño fue que la Marina estadounidense no divulgó su ubicación durante décadas. Cuando finalmente se halló, estaba partido en dos en el Atlántico, sin señales de ataque ni explosión. En las selvas del Congo, un grupo de búfalos y elefantes colabora para protegerse de los depredadores. Los búfalos alertan con su olfato y los elefantes derriban árboles para liberar pasto fresco. Dos especies salvajes que aprendieron a sobrevivir mejor juntas. El meteorito Jova, encontrado en Namibia, es el más grande que se ha descubierto intacto. Pesa 60 toneladas y está compuesto casi en su totalidad por hierro y níquel. Lo más curioso es que cayó hace más de 80.000 años, pero nunca formó un cráter. Simplemente se deslizó como una hoja metálica del cielo. Durante la Guerra de Vietnam, los soldados estadounidenses reportaron encuentros con luces danzantes en la selva. Eran esferas brillantes que los seguían en silencio. Los militares pensaron que eran armas secretas soviéticas, pero nunca se encontró evidencia. Hoy se les conoce como fuegos de Saint Elmo tropicales. El 12 de febrero de 1942, un grupo de pilotos británicos observó un objeto metálico luminoso siguiendo a sus bombarderos sobre Francia. Lo llamaban Foo Fighter. Décadas después, el término inspiraría el nombre de la banda Foo Fighters, de Dave Grohl, mezclando historia bélica con rock alternativo. El asteroide 16 Psyche, ubicado entre Marte y Júpiter, podría estar compuesto casi completamente de metales como oro, níquel y platino. Su valor se estima en más de unos 0,000 cuatrillones de dólares, lo suficiente para convertir a cada persona del planeta en multimillonaria. En 1977, un grupo de científicos soviéticos lanzó un dron experimental llamado Tupolev A-30 y 6 que voló de Moscú a Vladivostok de manera autónoma. Se perdió por una tormenta y fue hallado 20 años después en un bosque de Mongolia, aún intacto. En 2003, el meteorito Park Forest atravesó el techo de una casa en Illinois y cayó sobre una cama vacía. La familia dormía en otra habitación. Su peso, 3 kilos. Su valor, más de unos 0,0000 dólares. Hoy se exhibe en el Museo Field de Chicago como el meteorito más educado del mundo. La rana dorada de Panamá comparte su hábitat con un tipo de hormiga con la que mantiene una extraña alianza. Las hormigas cuidan los huevos de la rana y a cambio reciben toxinas que las hacen invulnerables a depredadores. Un trato químico de supervivencia perfectamente natural. El meteorito Fukang, descubierto en China en 2000, tiene fragmentos de cristales tan puros que parecen vitrales de una catedral. Los científicos lo llaman la joya del cosmos. Al ser cortado, deja pasar la luz del sol como si fuera un tesoro celestial caído del espacio. El proyecto Pegasus, supuestamente financiado por el gobierno estadounidense en los años 70, buscaba crear drones capaces de viajar entre dimensiones usando campos electromagnéticos. Aunque nunca se comprobó oficialmente, varios exingenieros afirmaron haber visto dispositivos que se desvanecían. En 1991, la canción Smells Like Teen Spirit de Nirvana cambió la historia del rock. Pero pocos saben que el título nació de una broma. Una amiga escribió en la pared "Kurt huele a Teen Spirit", refiriéndose a un desodorante. Él pensó que era un mensaje revolucionario, y el resto es historia. Durante la Guerra del Pacífico, se descubrió que algunos soldados japoneses habían vivido 28 años escondidos en islas remotas, sin saber que la guerra había terminado. El más famoso, Hiroo Onoda,
fue encontrado en 1974 aún armado, defendiendo una misión que ya no existía. El tiburón de Groenlandia puede vivir más de 400 años, siendo el vertebrado más longevo del planeta. Algunos ejemplares actuales ya nadaban cuando Shakespeare escribía sus obras. Su secreto: un metabolismo tan lento que envejece casi en cámara lenta. En 2022, la NASA lanzó el DART, un dron espacial diseñado para chocar intencionalmente contra un asteroide. El impacto cambió su órbita por primera vez en la historia, demostrando que la humanidad podría desviar un objeto espacial y evitar un futuro Armagedón. Durante la conquista de Egipto, se dice que Napoleón Bonaparte pasó una noche a solas dentro de la Gran Pirámide de Giza. Al salir, su rostro estaba pálido y pidió no hablar nunca de lo que vio. Años después, en su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron: «Egipto me lo mostró todo». El meteorito Ensisheim, caído en 1492, fue tan impactante que el emperador Maximiliano ordenó protegerlo en una iglesia. Se convirtió en símbolo de poder celestial, y muchos creyeron que su caída anunciaba el descubrimiento del Nuevo Mundo. En 1972, un avión de un equipo de rugby uruguayo cayó en los Andes. Los sobrevivientes permanecieron 72 días aislados a más de 4.000 metros de altura, alimentándose de nieve y restos humanos. Cuando fueron rescatados, su historia inspiró libros, películas y el estudio moderno del instinto de supervivencia. El violinista Niccolò Paganini, en el siglo XIX, era tan virtuoso que muchos creían que había hecho un pacto con el diablo. Podía romper cuerdas a propósito durante un concierto y seguir tocando con una sola. Su talento fue tan inquietante que la iglesia prohibió su entierro en suelo sagrado. En 2007, el meteorito Carancas cayó en Perú, creando un cráter de 13 metros y liberando un olor a azufre tan fuerte que enfermó a decenas de personas. Al analizarlo, se descubrió que contenía bacterias desconocidas. Fue la primera vez que un impacto espacial causó síntomas biológicos. El pájaro mielero de África guía a los humanos hacia panales de abejas salvajes. Cuando el hombre toma la miel, el ave se queda con los restos de cera y larvas. Esta cooperación ancestral es tan precisa que las tribus lo llaman el mensajero del bosque. El meteorito Tagish Lake, caído en Canadá en el año 2000, contiene moléculas orgánicas muy similares al ADN. Algunos científicos sugieren que la vida en la Tierra pudo comenzar así, con un visitante del espacio sembrando las primeras semillas biológicas. En 2021, el reto viral del Bernie Sanders con guantes se apoderó de Internet. Una simple foto del senador sentado con expresión aburrida fue colocada en miles de escenarios, desde la Torre Eiffel hasta la Luna. La imagen recaudó fondos benéficos y se convirtió en un ícono del humor político digital. A más de 3.000 metros bajo el océano, el calamar vampiro nada envuelto en un brillo rojizo. No chupa sangre, pero usa una capa de membranas bioluminiscentes que parecen alas. Puede vivir donde no llega la luz ni el oxígeno. Su nombre científico lo dice todo: Vampiroteuthis infernalis. En 1518, en Estrasburgo, ocurrió la llamada epidemia de la danza. Cientos de personas bailaron sin parar durante días hasta caer exhaustas. Algunos murieron. Las teorías van desde histeria colectiva hasta intoxicación por hongos alucinógenos. Aún nadie sabe qué los hizo moverse sin control. El cosplay, hoy símbolo de creatividad, nació accidentalmente en 1939 durante la World Science Fiction Convention. Forrest Ackerman llegó vestido como un personaje futurista y todos quedaron fascinados. Décadas después, esa simple ocurrencia se convirtió en una cultura global. En 1943, un joven llamado Percy Spencer trabajaba con radares militares cuando una barra de chocolate se derritió en su bolsillo.
Así nació el microondas, un invento que transformó la cocina sin haber sido planeado. Lo curioso, lo patentó usando palomitas de maíz como experimento. En las profundidades del Ártico, el pez caracol abisal soporta presiones equivalentes a 1.600 elefantes sobre su cuerpo. Es translúcido, gelatinoso y sin esqueleto sólido. Fue grabado por primera vez en 2017 y parece una criatura salida de otro planeta, pero vive justo bajo nuestros océanos. En 2021, una IA llamada DALL-E creó imágenes a partir de texto con tal precisión que los artistas comenzaron a temer por su trabajo. Lo más curioso es que generaba detalles nunca mencionados, como sombras o emociones en los rostros, demostrando un tipo de intuición visual que nadie le programó. En 1945, el físico Nicolaus Riel encontró una esvástica de oro enterrada en Berlín y aseguró que pertenecía a un proyecto nazi para crear un arma basada en energía cósmica. Aunque suena descabellado, los documentos del proyecto Die Glocke describen experimentos con rotación magnética avanzada. En el cosplay japonés, una tendencia llamada Kigurumi usa máscaras completas para representar personajes con rostros irreales. Lo más impactante es que algunos lo practican como estilo de vida, viviendo y trabajando sin mostrar jamás su cara real. El lavavajillas fue inventado en 1886 por Josephine Cochrane, una mujer cansada de que sus sirvientes rompieran su vajilla de porcelana. Diseñó un sistema de chorros de agua con una rueda giratoria en su garaje. Lo presentó en la Exposición Universal de Chicago y revolucionó la limpieza del hogar. En 2015, la sonda New Horizons sobrevoló Plutón y captó un corazón gigante en su superficie. Los científicos lo llamaron Tombaugh Regio, en honor al descubridor del planeta enano. La imagen conmovió al mundo, un símbolo de amor flotando a más de 4.800 millones de kilómetros. Bajo las olas de Indonesia vive el pulpo mimo, un genio del camuflaje que puede imitar hasta 15 especies distintas, incluyendo serpientes marinas y medusas venenosas. Cambia su forma y color en segundos. La naturaleza creó, mucho antes que Hollywood, al primer actor maestro del disfraz. El 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió en el Atlántico. Pero lo que pocos saben es que 14 años antes, un escritor llamado Morgan Robertson publicó Futility, una novela sobre un barco llamado Titan que se hundía exactamente igual. ¿Coincidencia o profecía literaria? El post-it fue inventado por accidente en 1968. Spencer Silver intentaba crear un pegamento súper fuerte, pero el resultado fue débil y reutilizable. Su compañero Art Fry lo usó para marcar su libro de cantos en la iglesia. Así nació una de las herramientas más simples y exitosas del siglo XX. En el fondo del Océano Índico vive el pez dragón abisal, que emite luz azul desde sus mandíbulas. Lo impresionante es que tiene dientes transparentes, invisibles bajo su propio brillo. Es un depredador fantasma que podría protagonizar cualquier película de ciencia ficción. La IA Akinator, creada en 2007, se volvió viral porque adivinaba cualquier personaje en el que pensaras. Lo hacía mediante un sistema de preguntas y aprendizaje. Muchos pensaron que leía la mente, pero en realidad se basaba en millones de patrones estadísticos. En 1986, la explosión del transbordador Challenger conmocionó al mundo. Algunos teóricos aseguraron haber visto una segunda sombra en las imágenes del despegue, como si algo hubiera interferido. Aunque se comprobó que fue un fallo mecánico, el misterio sigue alimentando teorías. El aspirador moderno nació gracias a un accidente en una fábrica de sillas. En 1901, el británico Hubert Booth vio cómo una máquina expulsaba polvo en lugar de absorberlo. Invirtió el mecanismo y creó la primera aspiradora de succión.
Su primer modelo necesitaba un caballo para moverlo. A más de 1500 metros de profundidad, el pez dragón negro del Pacífico produce luz desde sus órganos internos, pero solo visible para su especie. Es como tener una linterna invisible. Su sistema óptico está tan adaptado que podría ver en total oscuridad o en otro mundo. La IA Midjourney, creada en 2022, fue capaz de generar obras de arte tan realistas que una de ellas ganó un concurso, sin que los jueces supieran que no la había pintado un humano. Fue el punto de inflexión que encendió el debate sobre qué es realmente la creatividad. En 1947, el caso Roswell marcó la historia. Un objeto se estrelló en Nuevo México y el ejército aseguró que era un globo meteorológico. Pero los testigos describieron metales imposibles y cuerpos diminutos. 70 años después, sigue siendo el epicentro de todas las teorías extraterrestres. En 1946, Earl Tupper inventó el Tupperware usando un material descartado de la industria petrolera. Lo más curioso fue que su éxito no vino de él, sino de Brownie Wise, una vendedora que ideó las Tupperware Parties, las reuniones sociales domésticas que transformaron el marketing moderno. El 4 de julio de 2015, el satélite Dawn encontró luces brillantes dentro del cráter Okator, en el planeta enano Ceres. Eran depósitos de sal que reflejaban el sol, pero durante meses se creyó que era una ciudad alienígena oculta bajo la superficie. El pulpo de anillos azules, pequeño pero letal, tiene un veneno 1000 veces más fuerte que el cianuro. Lo asombroso es que su piel cambia de color solo cuando se siente amenazado, como una advertencia brillante. Es la belleza más mortal del océano. El incendio del Museo Nacional de Brasil en 2018 destruyó más de 20 millones de piezas, pero una estatua egipcia de más de 2000 años sobrevivió sin daño alguno. Los bomberos dijeron que el fuego la evitó. Algunos la consideran un símbolo de renacimiento histórico. El refrigerador moderno nació gracias a una demostración fallida. En 1922, dos estudiantes suecos intentaban construir una máquina de gas, pero en su lugar crearon un sistema de enfriamiento cerrado. Décadas después, la tecnología serviría para conservar alimentos en millones de hogares. Bajo el mar Filipino, el gusano espagueti gigante extiende tentáculos de más de 6 metros que parecen flotar como fibras luminosas. A diferencia de otras especies, nunca se mueve. Deja que el océano le traiga su comida. Un alienígena que vive sin desplazarse, solo esperando. El aire acondicionado fue inventado en 1902 por Willis Carrier, pero no para enfriar personas, sino tinta. Trabajaba en una imprenta y necesitaba evitar que el papel se deformara por la humedad. Sin proponérselo, dio origen a una de las comodidades más esenciales del mundo moderno. En 2019, la NASA logró algo que parecía imposible: captar la primera imagen de un agujero negro, ubicado en la galaxia M87, a 55 millones de años luz. El evento fue coordinado por más de 200 científicos usando telescopios en distintos continentes. Lo más asombroso es que la foto se obtuvo con algoritmos de IA. Bajo las profundidades del Océano Índico, los submarinistas descubrieron al gusano Bobbitt, una criatura que parece salida de una pesadilla alienígena. Puede medir más de 3 metros y cortar a sus presas con mandíbulas que se cierran más rápido que un parpadeo. Lo apodan el terror del fondo marino. En 1943, el experimento Filadelfia se volvió leyenda. Supuestamente, un destructor de la Marina estadounidense, el USS Eldridge, desapareció brevemente durante una prueba secreta de camuflaje electromagnético. Algunos testigos juraron verlo teletransportarse, otros fusionarse con el acero del barco. Mientras tanto, el pulpo Dumbo, descubierto en 2016 a 7000 metros de profundidad, fascina por sus aletas, que parecen orejas de elefante.
flota con elegancia, casi como un fantasma. Su cuerpo gelatinoso y su comportamiento curioso lo hacen parecer una criatura extraterrestre perdida en el mar. En 1971, la tripulación del Apolo 15 dejó una pluma de halcón y un martillo sobre la Luna. Al soltarlos al mismo tiempo, ambos cayeron a la misma velocidad. Era la demostración perfecta de la teoría de Galileo, grabada a 384.000 kilómetros de casa. El mundo del cosplay explotó en popularidad tras el 2003 con convenciones masivas como la Comic Con de San Diego. Pero el origen real se remonta a 1939, cuando un fan llamado Forrest Ackerman se disfrazó de futurista galáctico en una feria de ciencia ficción. Así nació una cultura global. El pescador abisal, con sus dientes translúcidos y su lámpara luminosa en la cabeza, inspiró monstruos de películas como Buscando a Nemo o The Meg. Puede atraer a sus presas con luz bioluminiscente y tragarlas enteras en segundos. En la oscuridad marina, la belleza y el horror se confunden. En 2017, la sonda Cassini finalizó su misión lanzándose intencionalmente hacia Saturno. Durante sus últimos minutos, transmitió datos mientras se desintegraba en la atmósfera del planeta. Su sacrificio científico reveló que los anillos están compuestos de hielo, polvo y fragmentos de lunas destruidas. En las profundidades del Golfo de México, científicos captaron en 2019 una medusa Stygiomedusa gigantea, con tentáculos de más de 10 metros. Flota con un movimiento hipnótico casi de otro mundo. Tan rara es que solo se ha visto 120 veces en más de un siglo. Durante la Guerra Fría, la URSS lanzó la cámara Fedorov 9, capaz de tomar fotografías tridimensionales con rayos gamma. Oficialmente, era para geología avanzada, pero muchos creen que fue usada para espiar bases subterráneas de Estados Unidos. Hasta hoy, los negativos siguen clasificados. En el siglo XIX, el inventor Joseph Galletti creó el papel higiénico comercial, que promocionaba como una alternativa médica al trapo de agua. Lo curioso es que imprimió su nombre en cada hoja, convirtiéndolo sin querer en el primer producto con branding de la historia. En 2005, el calamar colosal de Nueva Zelanda dejó atónitos a los biólogos. Medía más de 10 metros y tenía ojos tan grandes como pelotas de fútbol. Su pico podía cortar huesos y su piel reflejaba la luz. Un verdadero titán de las profundidades abisales. El inventor suizo Daniel Rebour creó en 1924 la primera tostadora automática, diseñada con un resorte que expulsaba el pan al alcanzar cierta temperatura. Décadas después, ese mecanismo inspiró los sistemas de eyección de los asientos en aviones de combate. El fenómeno del Harlem Shake, en 2013, fue uno de los primeros virales globales de YouTube. En solo un mes, se subieron más de 4.000 versiones del mismo baile caótico. Lo que empezó como una broma en un dormitorio universitario se convirtió en un movimiento mundial. Mientras tanto, en el fondo del Ártico, un submarino grabó una criatura llamada dragón de mar hoja, un pez tan camuflado entre las algas que parece una escultura viva. Su cuerpo brilla con destellos dorados y verdes, como si la naturaleza hubiera diseñado su propio disfraz de carnaval. El control remoto, o indispensable, nació en 1950 gracias a Eugene Poley. Lo curioso es que lo llamó Lazy Bones, huesos perezosos, pues fue diseñado para que la gente cambiara de canal sin levantarse. En su época, fue criticado por promover la vagancia. En las profundidades del Atlántico, a 3.000 metros, se descubrió un pez traslúcido con órganos visibles a simple vista. Los científicos lo llamaron Macropina microstoma. Sus ojos son tubos verdes que rotan hacia arriba, como periscopios naturales que buscan luz en la oscuridad eterna. En 1947, el supuesto accidente de Roswell desató una fiebre por los ovnis.
pero lo que pocos saben es que la Fuerza Aérea realmente tenía un globo espía de alta altitud en esa zona. Sin embargo, la mezcla de silencio oficial y coincidencias mantuvo viva la teoría extraterrestre. El ventilador moderno, inventado por Schuyler-Wheeler en 1882, se pensó originalmente para secar pintura en fábricas. Cuando un trabajador lo llevó a casa para probarlo, notó su efecto refrescante. Así nació el electrodoméstico que salvaría veranos enteros. El velcro, creado en 1941 por el ingeniero suizo Georges de Mestral, nació tras observar cómo los cardos se pegaban a su ropa durante un paseo. Miró uno al microscopio, copió su estructura de ganchos y la convirtió en un invento que viajó incluso al espacio. El robot explorador Perseverance, aterrizado en Marte en 2021, lleva consigo un microchip con los nombres de más de 10 millones de personas. ¿La razón? Era como parte de la campaña Envía tu nombre a Marte de la NASA. En 1903, el estadounidense King Camp Gillette inventó la afeitadora desechable inspirado en una idea que le llegó mientras afilaba una navaja sin filo. Lo curioso es que su apellido se volvió tan famoso que hoy se usa como sinónimo de rasuradora, incluso en idiomas donde ni siquiera se traduce. Entre las leyes más absurdas de la historia, destaca una de Samoa, donde es ilegal olvidar el cumpleaños de tu esposa. La norma no busca castigar el olvido amoroso, sino fomentar la armonía conyugal. Sin embargo, más de un samonés ha terminado multado por confiar demasiado en su memoria. Durante el rodaje de El Resplandor, Jack Nicholson improvisó la icónica frase "Here's Johnny" al romper la puerta con un hacha. Stanley Kubrick no lo planeó, pero mantuvo la escena porque capturaba el terror perfecto del personaje. Esa línea se volvió una de las más reconocidas del cine. En Japón, existe una ley curiosa de 2008 llamada Ley Metabo, que obliga a los empleadores a medir la cintura de sus empleados. Si superan ciertos límites, deben asistir a programas de salud. Aunque suena exagerado, logró reducir los índices de obesidad en un 10% en 5 años. El cisne negro australiano es monógamo, pero tiene un ritual curioso. Durante la época de apareamiento, roba nidos de otras aves para decorar el suyo. Su elegancia esconde una estrategia de supervivencia que mezcla amor, engaño y arquitectura natural. El ketchup, símbolo de la comida rápida, empezó su historia como medicina. En 1834, el médico John Cook Bennett lo recetaba para tratar diarrea e indigestión. Con el tiempo perdió su prestigio curativo, pero ganó su trono como el condimento más popular del planeta. Una de las escenas más memorables de Indiana Jones, En busca del arca perdida, fue improvisada. El duelo entre Indiana y el espadachín debía ser una larga pelea, pero Harrison Ford tenía fiebre ese día. Por cansancio, decidió disparar de inmediato. Spielberg lo dejó y el público lo adoró. En la Inglaterra medieval, existía un castigo llamado Duck Test. Si una mujer era acusada de brujería, se la arrojaba al agua. Si flotaba, era culpable. Si se hundía, inocente. Un método absurdo que refleja cómo el miedo puede reemplazar a la razón en ciertos momentos de la historia. La taza de inodoro moderna fue patentada en 1775 por Alexander Cumming, pero el verdadero impulso lo dio Thomas Crapper, un plomero inglés cuyo apellido dio origen al término crap en inglés. Paradójicamente, él no inventó el inodoro, pero sí lo hizo famoso en toda Europa. Entre los animales más románticos, los caballitos de mar son únicos. Bailan juntos cada mañana, entrelazando sus colas antes de separarse a cazar. Cuando la hembra deposita los huevos, es el macho quien los gesta. En su mundo, la paternidad tiene un significado muy literal. Una IA llamada Eugene Guzman, programada en Ucrania, logró en 2014 engañar al 33% de los jueces
en una competencia del test de Turing, haciéndoles creer que era un niño humano. Lo increíble fue su estrategia: usar errores ortográficos y humor adolescente para parecer más real. En 1976, el rodaje de Taxi Driver generó controversia porque Jodie Foster tenía solo 12 años al interpretar a una prostituta. Para protegerla, se usó una hermana mayor en escenas inapropiadas. Aún así, el papel marcó la historia del cine y el debate sobre los límites éticos de la actuación. El origen de la tostadora eléctrica se remonta a 1893, cuando el escocés Alan McMasters inventó el primer prototipo comercializado por la empresa, un modelo que solo tostaba un lado del pan. El giro revolucionario llegó con General Electric en 1926, al crear el sistema automático de expulsión que aún usamos hoy. Las ratas topo desnudas, animales subterráneos de África, son casi inmunes al cáncer y al dolor físico. Además, viven más de 30 años, algo inusual en roedores. Científicos las estudian con la esperanza de aplicar su biología en tratamientos médicos humanos. Durante la filmación de El Padrino de 1972, la escena en la que Marlon Brando acaricia a un gato fue totalmente improvisada. El animal se coló al set y Brando decidió incluirlo. Esa simple acción se volvió una de las imágenes más icónicas del cine mafioso. La pizza hawaiana, con piña y jamón, fue inventada en Canadá en 1962 por Sampanopoulos, un inmigrante griego. Aunque muchos la odian, su creador solo buscaba una combinación divertida. Hoy sigue siendo una de las recetas más debatidas del mundo gastronómico. El pingüino macho de la especie Adelia ofrece a la hembra la piedra más hermosa que encuentra como símbolo de amor. Si ella la acepta, juntos construyen su nido. En la Antártida, el romance no se mide en flores, sino en geología. En China, durante la dinastía Tang, existía una ley absurda. Ningún ciudadano podía usar el mismo color de ropa que el emperador. Si lo hacía, podía ser ejecutado. El color no solo era moda, sino símbolo divino, reservado al único hombre bendecido por el cielo. En 2018, una IA llamada Norman, creada en el MIT, fue entrenada con imágenes violentas de Internet. El resultado, una mente artificial psicópata. Cuando veía una mariposa, describía un asesinato. El experimento buscaba demostrar cómo los sesgos digitales pueden distorsionar la moral. ¿Cómo la entrenaron? Con publicaciones de Reddit. Las orcas tienen rituales funerarios. Se ha observado a madres cargar a sus crías muertas durante semanas. Aunque parezca desgarrador, muestra una conexión emocional tan profunda que muchos científicos la comparan con el duelo humano. En 1919, una ley en Massachusetts prohibía llevar bigotes si se asistía a la iglesia. La razón: algunos consideraban que distraía a las mujeres durante la misa. El texto fue derogado décadas después, pero demuestra hasta dónde puede llegar el control moral en una sociedad. El pulpo Mimicus puede imitar hasta 15 especies distintas, desde serpientes marinas hasta medusas. Lo hace cambiando su color y forma corporal. Fue descubierto en 1998 en Indonesia, y es uno de los ejemplos más sorprendentes de camuflaje inteligente del reino animal. El gato Grumpy Cat, cuyo verdadero nombre era Tardarsauce, se volvió famoso por su eterna cara de enojo. Su dueña, Tabata Bundesen, lo subió a Reddit en 2012 y en 2 días el felino ya era meme mundial. Llegó a ganar más dinero que muchos actores de Hollywood. En Corea del Sur se vende una bebida llamada Bird's Nest Drink, hecha con nidos comestibles de golondrina. Cuesta hasta $60 la botella y promete beneficios para la piel. Su textura viscosa ha causado tanto asco como curiosidad en quienes se atreven a probarla. El perro Body, conocido como el Menswear Dog, se volvió viral por posar con trajes elegantes en Instagram. Su estilo impecable le consiguió contratos con marcas como Coach y Hugo Boss.
un Shiba Inu que pasó de ladrar a modelar para la alta moda. En 1830, el químico John Walker raspó por accidente una mezcla de sustancias químicas y encendió fuego. Así inventó el fósforo, un descubrimiento que cambió la forma en que la humanidad encendía la vida diaria. Lo que fue un descuido terminó siendo una chispa de historia. La bebida Pepsi Ice Cucumber, lanzada en Japón en 2007, tenía sabor a pepino helado. Su existencia duró solo un verano, pero se convirtió en objeto de colección entre fanáticos de los sabores extraños. Muchos la describían como ensalada con gas. El marcapasos moderno fue inventado por error. En 1956, el ingeniero Wilson Greatbatch buscaba construir un grabador de latidos y colocó la resistencia incorrecta. El circuito emitió impulsos rítmicos, justo como un corazón. Sin querer, había salvado millones de vidas futuras. Entre las mascotas más traviesas de Internet está Dog the Pug, un carlino que ha posado disfrazado de pizza, unicornio y hasta de Spider-Man. Con más de 10 millones de seguidores, viaja en avión, asiste a premios y tiene un calendario propio. Todo gracias a su carisma y su panza redonda. El refresco Meat Soda, creado en Japón, tiene sabor a carne asada. Fue parte de una serie de bebidas experimentales con gusto a cebolla, maíz y curry. Aunque la mayoría la considera repulsiva, algunos coleccionistas pagan hasta $50 por botella sin abrir. El gato Colonel Miau entró al libro Guinness en 2014 por tener el pelaje más largo del mundo. Su apariencia de emperador enojado le valió millones de seguidores, y aunque vivió solo 2 años, se convirtió en un ícono de Internet felino. En el siglo XIX, se inventó una bebida llamada Coca Wine, una mezcla de vino y hojas de coca creada por Angelo Mariani. Su éxito fue tal que incluso el Papa León XIII la recomendó. Años más tarde inspiró la creación de la famosa Coca-Cola, pero sin alcohol. En 1938, el químico Roy Plunkett estaba intentando crear un refrigerante cuando obtuvo por accidente una sustancia blanca resbaladiza. Así nació el teflón, que revolucionó las sartenes antiadherentes. Curiosamente, también fue usado para fabricar trajes espaciales en la NASA. Durante un concierto, Jim Morrison de The Doors fue arrestado por bajarse los pantalones frente al público en 1969. Aunque alegó que fue parte de su performance poético, pasó una noche en la cárcel. Un ejemplo más de cómo el arte y el caos se cruzan sin avisar. El hoverboard, ese patín eléctrico que parece flotar, nació en 2013 gracias a Shane Chen, inspirado por la película Volver al Futuro 2. Aunque no vuela realmente, su diseño dio inicio a una fiebre mundial por los gadgets futuristas. La bebida islandesa Brennivin, conocida como la muerte negra, se hace con patatas fermentadas y semillas de alcarabea. Es tan fuerte que los locales la beben solo en celebraciones. Turistas que la prueban aseguran que quema recuerdos de 3 generaciones. La galleta con chispas de chocolate fue un error delicioso. En 1930, Ruth Wakefield intentó derretir trozos de chocolate dentro de la masa. En lugar de derretirse, los pedacitos se mantuvieron sólidos. Así nació un clásico universal, la chocolate chip cookie. El loro Einstein del zoológico de Knoxville se volvió viral por su capacidad para imitar más de 200 palabras y hasta reír como humano. Su video diciendo "I'm a genius" alcanzó millones de vistas. Sin duda, un comediante con plumas. Ashgabat, la capital de Turkmenistán, parece salida de un cuento. Esta ciudad ostenta récords Guinness por tener la mayor cantidad de edificios de mármol, un museo de alfombras con piezas gigantes y una torre de televisión en forma de estrella. Sus calles brillan blancas bajo el sol del desierto, convirtiéndola en un escenario digno de ciencia ficción. Huawei presentó Neuralink,
una tecnología inalámbrica que amenaza con destronar al Bluetooth. Esta innovación permite transmitir datos 6 veces más rápido, con menor consumo de energía y capacidad de conectar más dispositivos simultáneamente. En Alemania se descubrió un pequeño manuscrito que cambió la historia. Con apenas 13 litroíneas escritas en el siglo IV o V, este documento revela episodios de la infancia de Jesucristo. Entre ellos, aparece la famosa historia en la que, con solo 5 años, transformó gorriones de barro en aves reales. En Portugal, un sacerdote se convirtió en sensación de la noche. El padre Guilherme, además de dar misa, trabaja como DJ en reconocidos clubes del país. Sus mezclas con Guns N' Roses y AC dividido por DC lo han vuelto famoso, demostrando que la vida religiosa y la música electrónica pueden convivir de manera inesperada. En Siberia, científicos hallaron los restos de un mamut hembra de 5,000 años casi intacto. Bautizado como Lana, este ejemplar mide poco más de 1 metro de alto y pesa 180 kilos. Su extraordinaria conservación lo convierte en uno de los fósiles más importantes del mundo, despertando nuevas investigaciones sobre la era del hielo. China sorprendió con un robot esférico diseñado para patrullaje urbano. Este dispositivo, similar a Bebocho Esfero de Star Wars, puede desplazarse por tierra y agua, resistir impactos y hasta lanzar redes o gases lacrimógenos. Su objetivo es reforzar la seguridad en escenarios hostiles, aunque genera debate sobre el futuro del control social. La ciudad de Zhuhai, en China, construyó el parque temático bajo techo más grande del mundo, el Chimelong Spaceship Park. Con una inversión de más de 1.400 millones de dólares, ofrece un acuario colosal, simuladores de movimiento gigantes y atracciones que combinan educación y diversión. En un zoológico, un grupo de monos se volvió viral al inventar un juego propio. Los 4 animales formaron un tren, tomándose de la cintura y caminando en fila alrededor de su recinto. El momento fue captado por visitantes y rápidamente conquistó las redes sociales con miles de comentarios llenos de ternura. El universo digital también está creando nuevas estrellas. Aitana, una influencer virtual generada por inteligencia artificial, ya acumula cientos de miles de seguidores y gana dinero gracias a patrocinios. Este fenómeno muestra cómo las figuras creadas por computadora comienzan a competir con los influencers de carne y hueso. Un artista holandés, Bernard Smilde, fascinado por las nubes, encontró la manera de esculpirlas. Usando vapor de agua y humo, crea nubes artificiales que coloca en espacios arquitectónicos como iglesias y baños turcos. Su arte efímero, capturado en fotografías, combina lo natural con lo imposible y deja al espectador en un estado de asombro. En Roma, la Fontana di Trevi reabrió con un sistema de acceso limitado. Ahora solo 400 personas pueden visitarla al mismo tiempo, reduciendo el caos de multitudes. Además, se estudia cobrar una tarifa para su mantenimiento. Con 1,2000 visitantes diarios y miles de monedas retiradas cada semana, la fuente sigue siendo un símbolo eterno. La ciencia dio un salto inesperado al demostrar la teletransportación cuántica a través de fibras ópticas. Este avance permite transmitir información de forma segura mediante partículas entrelazadas que interactúan a distancia sin conexión física. Una tecnología que podría transformar las comunicaciones en el futuro. Un estudio reciente reveló que algunas bolsitas de té liberan millones de microplásticos al sumergirse en agua caliente. Estas diminutas partículas terminan en nuestro organismo, con riesgos para la salud que incluyen problemas inmunológicos y reproductivos. Una razón más para considerar alternativas más naturales. Jackie Chan sorprendió al mundo al anunciar que donará toda su fortuna, valorada en $400 millones, a organizaciones benéficas. Según él,
su hijo deberá ganarse la vida por sí mismo. Con esta decisión, el legendario actor demostró que su legado será más solidario que material. Empresas chinas presentaron robots humanoides diseñados para realizar tareas domésticas e industriales. Se planea fabricar 1000 unidades antes de fin de año, superando los avances de compañías estadounidenses como Tesla. Con ruedas o bípedos, estos robots marcan el inicio de una nueva era en el trabajo automatizado. En Australia, McDonald's lanzó una colección limitada de velas con aroma a papas fritas, McFlurry y pastel de manzana. Estas curiosas fragancias, pensadas para fanáticos de la marca, se agotaron rápidamente. Una manera peculiar de llevar la experiencia de la comida rápida al hogar. Arabia Saudita avanza con su megaproyecto NEOM, una ciudad futurista en medio del desierto. Para acelerar su construcción, el país invierte en robots que trabajan día y noche. La iniciativa forma parte de su plan para dejar de depender del petróleo y convertirse en un centro mundial de turismo y sostenibilidad. La gastronomía también entra en el mundo de la impresión 3D. Una empresa italiana presentó una impresora portátil capaz de dibujar imágenes en café, galletas y cervezas en apenas segundos. Con miles de impresiones posibles, esta herramienta promete revolucionar el marketing y la personalización en la cocina. MrBeast llevó sus desafíos al siguiente nivel al construir una ciudad entera de 14 millones de dólares. El lugar fue diseñado como escenario de su programa Beast Games, donde los participantes convivieron y compitieron en pruebas extremas. Una apuesta que demuestra hasta dónde puede llegar la creatividad en Internet. Un espectáculo de drones en Estados Unidos rompió el récord mundial con 5.000 dispositivos iluminando el cielo durante 30 minutos. Las figuras sincronizadas acompañadas de música reemplazaron los fuegos artificiales de manera ecológica y deslumbrante. Un nuevo formato de entretenimiento que se expande por todo el planeta. La marca Rolls-Royce nació de un encuentro fortuito en 1904. Charles Rolls, un aristócrata apasionado por los autos, conoció a Henry Royce, un ingeniero brillante que había creado un coche suave y silencioso para la época. Rolls quedó fascinado con su invento y decidió venderlo bajo su nombre. Así nació una de las firmas más icónicas del mundo automotor. En las profundidades marinas de Florida descansa el Cristo del Abismo. Esta estatua de bronce mide 2.7 metros y fue colocada para honrar a quienes perdieron la vida en el mar. Además, funciona como atractivo para buceadores y símbolo de paz bajo el agua. Se encuentra en Key Largo, dentro del Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida. Aunque parecen monedas, el Rolex Cellini Gold Coin es en realidad un reloj oculto, creado en oro de 22 y 18 quilates. Integra un diseño lujoso y discreto. Su tapa revela un mecanismo de cuerda manual de los años 60 y 70. Hoy es una pieza rara y valiosa que puede costar hasta $25,000. En China, el reconocimiento facial se ha vuelto parte de la vida diaria. Se utiliza para pagar comida, ingresar a escuelas o incluso evaluar trabajadores. La tecnología analiza la forma del rostro y convierte rasgos en datos identificables en milisegundos. Este sistema también rastrea patrones de conducta e identifica personas en segundos. Cuando un perro te mira mientras hace sus necesidades, no es casualidad. En la naturaleza, este momento los hace vulnerables y buscan protección en su grupo. En casa, ven a sus dueños como esa figura de seguridad. También pueden esperar premios o aprobación si fueron entrenados con refuerzo positivo. En el desierto de Arabia Saudita se instalaron balizas láser alimentadas por energía solar. Estas luces guían a viajeros perdidos hacia fuentes de agua, visibles hasta a 10 kilómetros de distancia. La iniciativa comenzó con 11 puntos, con la idea de llegar a 100 en un futuro. La tribu Butón en Indonesia guarda un rasgo sorprendente.
Algunos de sus miembros tienen ojos azules. Esto se debe a una condición genética llamada síndrome de Waardenburg. No proviene de una mezcla europea, sino de una mutación espontánea. Generación tras generación, el rasgo sigue llamando la atención en la región. En Los Ángeles se organizó la primera carrera de espermatozoides. El evento buscó generar conciencia sobre la salud reproductiva masculina. Se diseñó una pista que simulaba el sistema reproductivo y participaron muestras seleccionadas de 200 espermas. Aunque parece un juego, tuvo supervisión médica y hasta sueños olímpicos. El ave secretaria es una rapaz africana con largas patas y un copete característico. Su nombre proviene de los antiguos secretarios británicos que llevaban plumas tras las orejas. Es famosa por cazar en tierra firme y por sus potentes patadas, capaces de matar serpientes venenosas. Su rol es vital para el equilibrio del ecosistema. En Costa Rica descubrieron una rana de vidrio que parece sacada de los Muppets. Sus grandes ojos blancos recuerdan a la rana René, pero su vientre translúcido la hace aún más especial. Se trata de la primera de su tipo registrada en el país desde 1943, un hallazgo único en la herpetología. El Summer Sofa no es un sillón cualquiera. Con comandos de voz se transforma en asiento para leer, dormir, jugar o mecerse. Puede girar, balancearse y reclinarse con facilidad. Además, resiste rayones y líquidos, todo por menos de $300. La comodidad del futuro ya está aquí. En Barcelona vivió Copito de Nieve, el único gorila albino conocido. Fue llevado al zoológico en 1966 y se convirtió en un símbolo mundial. Su rareza se debió a la endogamia y le provocó problemas de salud. Murió en 2003, pero su historia aún es recordada en la ciencia y la cultura popular. Cuenta en los comentarios cuál de todas estas curiosidades te dejó más zarpado. No te vayas sin suscribirte, darle like y comparte para más curiosidades.